Buenas tardes, bienvenidos a todos y a todas aquí a la sesión de la meditación de la Fundación Claudio Naranjo, desde aquí, desde Barcelona, que la hacemos en vivo. Tenemos aquí unas cuantas personas y la hacemos online, que tenemos también otras cuantas. Vamos a comenzar, ya sabéis, hacemos primero una sentada de una media hora o así, después introducimos un tema y después hacemos un cierre. Nos ponemos en posición. Vamos a comenzar. Y comenzamos con los 3 puntos cruciales, es decir, el marco para la práctica. Primero el cuerpo, revisamos el cuerpo, la parte más densa, más burda de nuestra existencia, y simplemente se trata de tomar conciencia de cómo está, de cómo estamos asentados en el cojín o en la silla, la espalda recta como elemento fundamental, como se dice, como una montaña, con una sensación de dignidad, de aplomo, de asentamiento, de imperturbabilidad. El segundo punto crucial, el habla, la energía, el movimiento, el estado de ánimo, la impermanencia, el cambio. Y en este caso lo que hacemos es poner la atención sobre la respiración como símbolo de ese cambio, observando simplemente la entrada y salida del aire, dejando que el ritmo de la respiración se asiente por sí mismo. Y el tercer punto crucial, el punto crucial de la mente, que es el aspecto más sutil, es ese filtro con el que construimos la experiencia, y tiene dos aspectos que tienen que ver con el amor: el aspecto del amor compasivo y del amor devocional. El primero, el amor compasivo, es lo que se llama la motivación, que siempre se hace al inicio de cada práctica, y es generar el deseo de que todos los seres dejen de sufrir. Liberar a todos los seres del sufrimiento. Generamos ese deseo en nuestro corazón, yo lo expreso en voz alta, por el poder y la verdad de esta práctica, que todos los seres gocen de la felicidad y de las causas de la felicidad, que se liberen del sufrimiento y de las causas del sufrimiento, que no se separen nunca de la gran felicidad en la que no hay sufrimiento y que permanezcan en la gran ecuanimidad, libres de apego y aversión.
Y el segundo aspecto, que como comentaba antes, también tenía que ver con el amor, y en este caso es el amor devocional. Es como si fuera el amor hacia arriba. Tiene que ver con la entrega, la confianza en que hay algo más, más grande que nosotros, que nos cuida, nos protege, nos guía. Y es la protección del Padre, el niño que se dirige confiadamente a los brazos del Padre, que la acoge. Y en este caso lo que hacemos es visualizar en el cielo delante nuestra lo que sería la materialización de lo divino con la forma que cada uno quiera, de algún maestro, algún santo, Buda, Mahoma, Cristo. Y si no, en cualquier caso, una luz blanca, pura, diáfana, limpia, sagrada, amorosa, compasiva. Y de esa luz recibimos las bendiciones en forma de rayos que nos tocan en la parte alta de la cabeza y nos purifican. En este sentido, purificar es como limpiar el mundo emocional con las tensiones, las angustias, limpiar lo mental, lo cognitivo, con las obsesiones, los bloqueos, pensamientos reiterados, y limpiar el cuerpo, dolores, enfermedades, bloqueos. Y conforme esta purificación, esta limpieza va recorriendo nuestro cuerpo, nuestra emoción y nuestra cognición, es como que nos vamos convirtiendo en esa misma luz. Algo así como que nuestro cuerpo se va poniendo cada vez más traslúcido, se va convirtiendo como en un holograma hasta que finalmente se convierte en la misma luz de los rayos. Es decir, literalmente nos convertimos en lo divino. Nos hacemos uno con la divinidad. Y a partir de ahí ya simplemente dejamos la atención en la respiración, con el fluir natural, con el ritmo que pille, y dejamos que la experiencia, ocurra lo que ocurra, lo dejamos tal cual es, sin intentar añadir nada a la experiencia ni quitar nada, sin intentar cambiar en absoluto
lo que esté ocurriendo en este mismo instante. Tal cual es. O sea, permitimos que los sonidos que hay a nuestro alrededor tomen el espacio que necesiten. Permitimos que las sensaciones corporales se manifiesten y se hagan presentes como quieran. Y dejamos que los pensamientos fluyan. Y rápidamente nos daremos cuenta que a pesar de nuestra intención de dejar la atención en la respiración, que realmente no podemos dejarla quieta, fija, de manera constante y continua. Nos daremos cuenta que esa atención, a pesar de estar fija, de querer estar en la respiración, de vez en cuando salta. Es como si se cruzaran por momento otros elementos, otros surgimientos. Los sonidos que puede haber en la sala, las sensaciones del cuerpo y los pensamientos, básicamente. No importa. Seguimos con esa intención de la respiración como foco principal, aunque por momentos quede tapada por otros elementos, por otros surgimientos. Es como que la atención va saltando de un sitio a otro, de un foco a otro foco. Y esta sensación de salto, de cambio de foco, seguramente nos transmite como una sensación como de movimiento, como si en la conciencia hubiera un movimiento, dado que está cambiando el escenario, dado que está cambiando la película. Podríamos decir que sí, que hay movimiento, tanto que hay un cambio constante de foco. No intentemos
quedarnos congelados, fijos, clavados. Permitamos el movimiento. Para ello es como dar como mucho espacio, es como si nos volviéramos más grandes, como si abrimos la conciencia para que pueda contener esa variabilidad. Y para hacernos más grandes, para ponernos más espaciosos, lo que hacemos es dejar lo que surja tal cual es. No intervenimos en la experiencia del momento. No pretendemos cambiarla en ningún sentido, ni a favor ni en contra. Y aún así, a pesar de ese movimiento que estoy comentando, de ese foco que no para de saltar de un sitio a otro, podremos reconocer que hay algo, por poner alguna palabra, que es como un observador de la experiencia, como si hubiera un testigo que es lo que se da cuenta de todo lo que está ocurriendo. Se da cuenta del movimiento, se da cuenta de los ruidos, se da cuenta de las sensaciones corporales, o se da cuenta de los pensamientos. Es como si hubiera una vigilancia superficial que supervisa todo lo que está ocurriendo en nuestra experiencia del momento. Pues de manera casi imperceptible, en el sentido de no poner demasiado esfuerzo, vamos a ir prestando cada vez más atención a, a este testigo, a eso que se da cuenta.
Y es como si en lugar de focalizar tanto la película de lo que aparece, en lugar de focalizar tanto los surgimientos, focalicemos el hecho de percibir, el hecho de darse cuenta. Le podríamos llamar conciencia de ser consciente. Conciencia de la propia conciencia. Nos daremos cuenta que aunque podamos focalizar esa conciencia de la conciencia y esto nos dé cierta sensación como de más quietud, de más estabilidad, la película de los surgimientos sigue exactamente igual, apareciendo y desapareciendo. Es como que simultáneamente hay una quietud en esta presencia de la conciencia y a la vez hay un movimiento en cuanto a la variación de los surgimientos. La quietud no impide el movimiento y el movimiento no impide la quietud. Es un poco paradójico que las palabras quedan limitadas, con lo cual solo queda experimentarlo. Puede ocurrir que cuando dejamos un rato, el movimiento se hace cada vez más grande, más interesante y nos podemos descubrir de pronto
sería estar distraído, es decir, quedamos atrapados en algún surgimiento, se nos olvida que estamos identificados con la presencia y la conciencia. No importa, cuando nos damos cuenta que nos hemos ido, simplemente ya hemos vuelto. No tenemos que hacer nada de analizar cómo nos hemos perdido, qué es lo que ha pasado. Simplemente nos damos cuenta de la distracción y ya estamos de vuelta. Incluso vamos a ir un poco más allá y vamos a confiar en esta vuelta, digamos, de manera natural, en esta conciencia de la conciencia, y vamos a soltar ahora cualquier intención de nada. Vamos a soltar cualquier esfuerzo, cualquier intento ni tan siquiera de hacer caso a mis palabras. Vamos a soltar la intención de meditar. Vamos a soltar el deseo de conciencia de la conciencia. Es como que la presencia quedara suspendida en no sé dónde. Literalmente es no hacer nada. No hay que hacer nada. Podría parecerse que es algo como quedarse como muy quieto, no solo a nivel de cuerpo, que eso es obvio, sino quieto a nivel de intención, como internamente quedarse en la nada. Y esto no significa que no se siga moviendo todo como siempre. Los surgimientos siguen apareciendo y desapareciendo. Pero nos quedamos quietos en cuanto a que no buscamos nada diferente de lo que esté ahora. No hay que hacer nada.
No hay que hacer nada. Nos quitamos del medio, sin intención, sin esfuerzo, sin objetivo. Sin querer cambiar lo que esté aconteciendo. Totalmente quietos. La pura presencia. Y en esa pura presencia, en esa quietud, es como simultáneamente estamos identificados con el todo lo que ocurre, como si la presencia estuviera llena de los propios surgimientos, y simultáneamente no somos nada, somos simplemente presencia. Es como estar en ello, estar en todo, sin ser de ello, sin ser nada. Y soltamos el cuerpo si lo necesitamos, pero mantengamos esa presencia. Simplemente solo cambia la película, se hace un poco más agitada. El movimiento este que hablamos aumenta, pero la presencia sigue igual. Y en realidad lo que ocurre, esto que hemos hecho un poco al final, creo que alguna vez ha salido, es que
ya me habéis oído hablar muchas veces que la experiencia tiene como... La experiencia es una, pero para poder hablar yo hago una división artificial, como si tuviera dos partes. Lo objetivo, los surgimientos, básicamente, o las ideas, o el cuerpo, o las percepciones de los sentidos, y lo subjetivo. Lo subjetivo que es eso que se da cuenta, que le llamamos la presencia, la conciencia. Estos son como una división artificial que hacemos para poder hablar de la conciencia, porque en realidad no se puede hablar directamente. Entonces, ¿qué ocurre? Que dentro de esa experiencia, nosotros tenemos como tres grandes opciones. Una, identificarnos con una parte de la experiencia, ¿sí? De todos los surgimientos que aparecen en el momento, pues yo me puedo identificar con el surgimiento del cuerpo o el surgimiento de unos determinados tipos de pensamientos. Como de la experiencia, como un trozo de la experiencia lo puedo identificar como yo, que básicamente tiene que ver con el cuerpo, insisto, y con una serie de pensamientos. Yo, Quique, psicólogo, que soy un hombre, que soy tal cosa, que soy... Es decir, pongo una serie de conceptos de la experiencia, los acoto, ¿sí? Y me identifico con un trozo, con algo de la experiencia. Entonces, ese algo con el que yo me identifico es lo que vamos a llamar el sujeto, lo que diría, esto soy yo. Y el resto de la experiencia, entonces, lo convertimos en algo diferente a lo que yo soy. Y sería el sujeto. ¿Qué ocurre? Que esto es lo que hacemos habitualmente. En ese sujeto-objeto dividimos la experiencia en dos partes. Yo, Quique, y Jordi o el cojín. Es decir, generamos la dualidad. ¿Sí? Claro, al generar esta dualidad, el yo sujeto y el resto, sí, y el resto objetos, ¿qué ocurre? Que la experiencia, al estar siempre cambiando, me genera sufrimiento. ¿Por qué? Porque ese sujeto que soy yo no lo puedo mantener acotado, porque está cambiando, porque el cuerpo va cambiando, porque van cambiando los pensamientos, porque va cambiando la propia experiencia. Como que yo intento agarrarlo, se me genera sufrimiento por el cambio. Y esto es lo que normalmente hacemos. Estamos queriendo buscar una seguridad de experiencia, una seguridad de vida que nos deje vitalicios en un lugar de no sufrimiento. Pero todos tenemos experiencia que sufrimos porque hay un cambio constante, ¿sí? Un cambio constante que nunca, primero, que nunca para y segundo, que nunca lo podemos acotar. Esa es una de las posibilidades. La otra posibilidad que hemos experimentado hoy es identificarnos con el todo. Es decir, ¿no? Todo lo que aparece es la experiencia, sería todo lo que aparece en este momento soy yo. No solo mis sensaciones corporales, sino las percepciones, lo que percibo. O sea, no me diferencio de la experiencia del momento. ¿Qué ocurre? Que al hacer eso, al identificarme con el todo, disuelvo radicalmente la dualidad. Porque si yo me identifico con el todo, aunque el todo vaya cambiando, me voy como reidentificando. Con lo cual ahí el sufrimiento ya desaparece. ¿Qué hace falta para eso? Puro aquí y ahora. Hace falta estar que eso que llamaríamos esa identificación del todo, ese yo, necesito aceptar que está cambiando constantemente. Pero lo que gano es que disuelvo el sufrimiento. Y la tercera opción, es decir, podernos identificar con algo, podernos identificar con el todo, o la tercera opción sería identificarnos con nada.
En las dos primeras opciones yo pongo cierta identidad, bien parcial o bien en la totalidad, pero la tercera opción es desaparezco, dejo de identificarme con nada. ¿Qué queda entonces? Queda simplemente darse cuenta, sin, sin adjetivos, sin opinión, simplemente conciencia de la conciencia. ¿Sí? Estos son, bueno, y en esa conciencia de la conciencia, como que, entre comillas, no me identifico con nada, aunque la experiencia siga cambiando, no me afecta. Porque yo no estoy identificado con eso, estoy que no soy nada. ¿Sí? En este punto, obviamente, la identificación con el todo y la identificación con la nada en realidad es la misma, pero son dos caras de la misma moneda, como si fuera el todo muy grande o el todo muy pequeño. Pero lo que tienen en común es que ahí disolvemos la dualidad. Desaparece la dualidad, desaparece esta concepción errónea sujeto-objeto y al disolver la dualidad, disolvemos el sufrimiento. ¿Sí? Esto ha sido un poco, por eso, en las prácticas, normalmente, en las sesiones, al menos las que hacéis conmigo, ¿qué empezamos? Empezamos identificándonos con algo. ¿Con qué? Con la respiración. O sea, no, nos acotamos. Yo, Quique, respirando. Cuando llevamos un rato, la experiencia empieza como a agrandarse. Empezamos a reconocer el movimiento. Ah, pues mira, esto como más grande. Después empezamos a identificarnos con la presencia. Y en la presencia empezamos ahí a disolver. A esta presencia, primero reconociendo la presencia y la dualidad, y después llegamos generalmente al punto del no hacer nada. Que esta es una de las claves. Porque en el no hacer nada ocurre simultáneamente, conforme nos quedamos muy quietos, y cuando digo quietos, yo hago quietos del cuerpo, pero es quietos cognitivos en esta búsqueda. Cuando nos quedamos quietos, simultáneamente desaparecemos, sería, porque dejamos de tener intención, dejamos de voluntad. Y ahí se da simultáneamente la identificación con el nada y la identificación con el todo. ¿Vale? Esta es la práctica. La práctica es aprender a no hacer nada. Y en ese no hacer nada, porque aquí lo hacemos en quieto, en la práctica formal, no es quedarnos en la vida quieto ahí congelado en una esquina. No, es aprender a quitarnos del medio y a dejarnos fluir con lo que acontece. Aquí porque lo hacemos quieto para entrenarnos. Pero en el día a día la integración consiste en dejarse llevar por el propio movimiento de la experiencia. ¿Vale? Fácil de decir, no sé si es fácil de entender, pero no es tan fácil de hacer. Se puede explicar, así queda muy bien. Claro. Pero esa es la práctica que hacemos, ese es el training, que es aprender a estar cada vez más en ese no ser nada y ser todo simultáneamente. ¿Vale? Venga, vamos a practicar un poquito, ya para una sentadita última de cierre. ¿Qué hora es? Nos volvemos a poner en posición. Y volvemos a través de la respiración a esa presencia.
Y ahora lo que vamos a hacer es algo paradójico, en el sentido que vamos a hacer lo contrario que veníamos haciendo hasta ahora. Vamos a poner intencionalmente la voluntad de distraernos. Es decir, vamos a atender los ruidos que haya en nuestro entorno. Vamos a atender a las sensaciones corporales o a las ideas. Vamos a focalizar voluntariamente los surgimientos que aparezcan. Solo los surgimientos. Nos olvidamos ahora de la presencia. El ruido de esta moto que está apareciendo aquí, la sensación de la rodilla, las palabras mías que no dejo de hablar para distraeros, para que os enganchéis. Pues seguidlas. No permitáis que pare el foco de distracción. Igual hay algún pensamiento interesante que le podemos dar un par de vueltas. ¿Qué voy a hacer mañana? No sé si cenar esto, si cenar aquello. El fin de semana igual es interesante hacer tal cosa. Distraeros, por favor. Que la mente no esté quieta, que el foco de atención no pare de moverse. Seguramente ya os habréis dado cuenta que esa intención de estar distraído es otra forma de estar presente, curiosamente. Ahora que me quiero distraer, ahora no puedo. Eso sería un ejemplo simple de lo que sería identificarnos con el todo. Y ahora sí, soltamos ya cualquier intención de distracción, de no distracción. No hagamos nada. Y desde ahí vamos a lo que se llama el cierre de la sesión, la dedicatoria de méritos, que tiene que ver con ofrecer que cualquier mérito que hayamos podido lograr en esta práctica de hoy y en todo nuestro camino espiritual sirva de ayuda para todos los seres, que no sea solo para nosotros, sino que sirva para que todos los seres se liberen del sufrimiento. Entonces, que cada uno lo pueda hacer individualmente, yo lo expreso en voz alta,
Por estos méritos, que todos los seres alcancen el estado omnisciente de la iluminación y conquisten al enemigo faltas e ilusión, que se liberen del océano del samsara y del azote de sus olas de nacimiento, vejez, enfermedad y muerte. Bueno, muchas gracias a todos y a todas. Recordaros que si queréis que las sesiones las grabamos y las colgamos ahí en YouTube, por si alguien quiere revisar o repetir algo, ¿vale? Y nos vemos el próximo día, ¿vale? Un abrazo.